Amén. Bueno, ahora Jacqueline va a resumir un poco lo que vimos el martes pasado. Ella nos va un poco a recordar qué es lo que estuvimos estudiando. Bueno, el martes pasado estuvimos estudiando de Romanos 12 y vimos los versículos 1 y 2, a los cuales le voy a dar lectura para que nos vayamos recordando. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y dentro de estos versículos estuvimos desglosando algunas palabras, ¿cierto? Que muchas veces o cotidianamente utilizamos, como por ejemplo misericordia. Y ahí nuestro hermano Guillermo, que fue un varón que nos acompañó la semana pasada, nos explicó que misericordia era una palabra compuesta, que era miseria y cardio. Cardio tenía que ver con el corazón y la miseria con nuestro pecado. Entonces, al juntar esta palabra y su significado, podríamos decir que el corazón de Dios visita la miseria del hombre. Entonces, buscábamos el significado de misericordia y aparecía que era benevolencia. Y si reemplazábamos esa palabra por un significado, digamos, más cercano a nosotros, podría decir: os ruego por la benevolencia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, nuestro ser, como sacrificio. ¿Y qué era un sacrificio? Era un esfuerzo, una ofrenda, amable, amorosa, complaciente con Dios, que es nuestro culto racional, o sea, con la razón, con el entendimiento. O sea, presentar todo nuestro ser ante Dios, con la capacidad clara de que queremos ser una ofrenda para Dios agradable. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, lo cual nos llamaba a no ser imitadores de este mundo. No tenemos que ser imitadores de este mundo, sino transformados. ¿Y qué era transformados? Era seguir a Cristo. Pasar por esa metamorfosis, ese cambio, lo que antes hacíamos ya no más, por medio de la renovación, es decir, dejar lo viejo, hacer lo bueno, con nuestro entendimiento, sin límites, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable. ¿Y qué es agradable? Algo aprobado, algo complaciente, que es la voluntad perfecta de Dios. Eso es lo que yo tengo anotadito por aquí. Que la palabra que más aprendimos fue misericordia, que lo hiciéramos cuando nos presentáramos en sacrificio, es decir, esforzándonos como algo agradable para Dios, lo hiciéramos racionalmente, o sea, con el entendimiento de que es para Dios. Y transformados, es decir, que seamos imitadores de Cristo, a través de la renovación, es decir, dejando lo viejo, para darle paso a las cosas buenas que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque el Señor nos llama a ser luz del mundo, pero si imitamos las cosas del mundo, vamos a ser más tinieblas que luz. Y de esta forma vamos a ser agradables, es decir, aprobados por el Señor. En resumen, eso es lo que vimos la semana pasada. Así es. Y ahora tendríamos que ver el versículo 3 y el versículo 4. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda.
Pastora, ¿usted tiene una duda? Sí, quiero aclarar algo en el culto racional. Dame más volumen. En, ¿Ya? el culto racional significa todos los días, todos los días. El culto racional es todos los días. Para que lo pongan en sus apuntes. Entonces usted dice que el culto racional sería el devocional diario. Exactamente. Muy bien, el Devocional diario que nosotros debemos tener con el Señor. Ese momento que nosotros en el día tenemos que separar para aprender de Dios y conocerlo. Así es. Perfecto. Gracias, pastora, por esa acotación. Para que ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? Ya. Hermana Cecilia, hermana María, ¿algún algo que agregar, algo que no se haya entendido? Está ahí mi hermano Jacob, ¿cierto? Sí, sí está. Ya. Lo que pasa, antes de poder cerrar esta parte, como decía la pastora, yo quiero un poco, yo tengo anotado algo acá que revisé antes de cerrar estos 2 capítulos, y es muy importante justamente lo que estábamos conversando con mi hermano Jacob, y esto es para todos, para nosotros. La verdad que la vida cristiana no es fácil. No es fácil vivir una vida cristiana, y de repente nos preguntamos, porque suele suceder esto, decir, chuta, yo recibí al Señor, estoy en los caminos del Señor, ¿cierto? En la vida cristiana, y la verdad no encuentro que no haya ninguna diferencia con la vida del mundo, porque la persona del mundo tiene problemas, yo conocí al Señor, tengo problemas, y de repente decimos, tengo más problemas dentro de la iglesia que afuera de la iglesia. Entonces, nos hacemos estas especies de preguntas y le decimos al Señor, Señor, pero ¿y cuál realmente es la diferencia? Es la diferencia entre yo ser un cristiano con una persona del mundo que no ha conocido a Dios y que no lo ha recibido en su corazón, ¿cierto? Y solo lo ha habido. Porque ellos también tienen problemas y yo igual. Entonces, pero hay una, y yo lo aprendí buscando esto, hay una diferencia que es notable. Y es que la diferencia es que cuando tú recibes al Señor, Dios hace y te enseña a mirar tu pecado. Y ese pecado te causa, dentro de ti, te causa tristeza, te causa un espacio tan mal adentro que te hace reconocer que te equivocas. En cambio, la persona que no logra conocer al Señor, la persona que no logra entender a Dios ni escudriñar quién es Dios en la Biblia, él nunca va a reconocer ese pecado. Ese pecado va a estar oculto. Ese pecado va a estar ahí porque el mundo se encarga a decirte que lo que estás haciendo está bien, siendo que está mal. Y nos pasa todo. Entonces, la persona que recibe al Señor, ¿cierto? Le da tristeza cuando nos equivocamos. Yo no sé si le ha sucedido eso en algún momento cuando usted ha cometido un error, ya recibió al Señor en su corazón y cometiste un error, tropezaste o dijiste algo y te sientes, pero mal, po. Te sientes terrible, es como que se te vino todo el mundo encima y la verdad que viene como una especie de vergüenza. ¿Y es por qué? Porque una vez el pastor predicó esto, que tu corazón de piedra, cuando tú recibiste al Señor, se transformó en un corazón de carne, con sentimientos, con emociones, con saber lo bueno y lo malo,
entonces se te despertó esto. Y esa es la diferencia que marcamos nosotros los hijos de Dios con las personas del mundo, que Dios nos hace que podamos reconocer nuestro error. Y al reconocer nuestro error, matamos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra dureza de corazón. Y es así donde Dios hace en nuestra vida. Es la única forma de que Dios pueda hacer en nuestra vida en esa actitud, en una actitud de reconocer nuestro error. Ahí Dios hace. Y ahí Dios nos empieza a hacernos crecer. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia con la gente. Ahora bien, nosotros, la verdad, nosotros decimos, ¿y cómo puedo yo tener fuerza? ¿Cómo puedo yo superar esos malos momentos? ¿Cómo yo puedo saltar esa valla que me impide y que me hace sentirme mal? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y nosotros tenemos esto. Tenemos una Biblia. ¿Me entiende? Sin esto, queridos hermanos, hoy día la verdad es que no hay hermanos conectados. Y la verdad que nos hacemos un mal en no estudiar la Biblia. Hacemos un mal tremendo a nuestra vida. Y eso es lo que yo aprendí en esto. Y después yo tengo que serle sincero en algo que Dios me volvió a hablar. Sin esto que está aquí, sin esto, nosotros no tenemos una guianza, no tenemos un norte. Es como que si andamos sin brújula, sin conocer este libro. Es imposible vivir una vida cristiana sin esto. Y yo pregunto, ¿dónde están hoy día las personas que van a la iglesia? ¿Dónde están las personas que tienen una necesidad? ¿Sabes por qué nos conectamos hoy día, hermano? Si tú estás conectado hoy día es porque tienes una necesidad. Y esa necesidad, ¿cierto? Tú solamente la cubres y buscas una respuesta aquí. Aquí en esto. En escudriñar, en entender esto. Puedes escuchar un montón de prédica, hermano. Y te lo digo con el amor de Dios, porque Dios me lo enseñó primero a mí. Puedo escuchar, tener el mejor compañerismo del mundo todos los días. Intentar ser bueno todos los días. Pero si yo no leo la palabra de Dios, simplemente no vamos a crecer. Y si no crecemos, vamos a flaquear. Y nos vamos a caer. Y vamos a fallar. Y eso es para todos. ¿Por qué de repente somos cambiantes? ¿Por qué somos volubles? Porque no entendemos y no estudiamos este libro precioso. No logramos entenderlo. Por eso fallamos. No fallamos por nada más que por esto. Si no leemos la Biblia, no vamos a crecer. Si no estudiamos la Biblia, nunca vamos a ser cristianos maduros. Esto es lo que nos hace ver la vida y este mundo diferente. A veces creemos que Dios está tan lejano de nosotros porque la verdad no logramos entender. Cuando habla de razón, nuestro culto racional es entender a Dios todos los días. ¿Y cómo lo logramos entender? Aquí. De repente nosotros decimos, ¿cómo supero mi debilidad? ¿Cómo supero mi problema? ¿Cómo supero ese aguijón que tengo acá? ¿Cómo lo llevo en la vida? Aquí. Aquí no hay ningún otro lugar. Es aquí, leyendo la Biblia. Lo que estamos haciendo hoy día, lo que hace el pastor martes tras martes, tratar de transmitirnos la palabra del Señor, transformar en esto a nosotros para entenderla. Yo pregunto aquí, ¿cuánto tiempo dedicamos
lo que decía la pastora, el culto racional. ¿Cuánto tiempo dedicamos en estudiar las Escrituras? Pregunto. Y Dios me hizo preguntarme eso a mí. ¿Cuánto tiempo yo dedico en estudiar esto? ¿Cuánto tiempo? Y después pretendemos no fallar. Después pretendemos no caer. Después pretendemos, ¿cierto? Que creemos, yo aquí digo, vamos a la iglesia todos los sábados, nos conectamos todos los martes. Pero si tú propio, individual, no nos dedicamos a entender esto, vamos a estar débiles. Va a venir una tormenta y vamos a caer. Yo quiero contarle una infidencia. Con mis hijos, nosotros leíamos la palabra de Dios todos los días. Leíamos un capítulo de la Biblia. Y yo le hacía leer a cada uno de ellos un capítulo. Y al otro día leía el otro y nos turnábamos. Y hacíamos que el que leyó pudiera explicar qué es lo que Dios nos quería decir con el poco entendimiento que podemos tener. Y la verdad que fueron días de bendición, días hermosos, lindos, porque leíamos la palabra. Pero yo cambié la palabra de Dios por una película cristiana que tiene que ver con la Biblia, pero no es la Biblia. El Señor 2 veces me habló. Me dijo, vuelve a lo que estabas haciendo con tus hijos. Lee todos los días un capítulo con ellos. Y yo no hice caso. Como todos los errores que cometimos nosotros. No hice caso. Y después con este estudio, Dios me vuelve a decir, me dice, hijo, vuelve a hacer tu culto racional con tu familia. Porque ahí está la base de un cristiano. Ahí está la base de un hijo de Dios. No está en una película, no está en una canción, cantar todos los días en la iglesia, no está en ir a la iglesia todos los días, hermano, no está en conectarte todos los días acá y ni siquiera pescar la Biblia y escudriñarla y tratar de entenderla. No está ahí. Está en esto, en hojearla y leerla, día tras día. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos fuera de los martes, fuera de los jueves y fuera de los sábados en estudiar este libro precioso? Y Pablo, como decía acá nuestra hermana Jacqueline, en Romanos 12:1-2, nos habla de eso. No habla de que no podemos dejar la palabra de lado. La mayoría de las personas escucha música cristiana, ¿cierto? Pero ni siquiera dedica 30 minutos en esto. Y la música cristiana no te va a ayudar en los momentos difíciles. La que te va a ayudar en los momentos difíciles es la profeta mayor, es esta. Si tú tienes alguna pregunta o alguna duda, tú tienes que ir acá. Si tú quieres preguntarle al Señor de algo que quieres hacer, de una decisión que quieres tomar, si queremos ordenar nuestra vida, a decirle al Señor, ¿cómo comienzo a ordenar mi vida, Señor? Señor, hago bien en esto. Es aquí, hermano. Aquí está todo. Aquí está todo como nosotros debemos comportarnos. No hay otro lugar. El otro día yo voy a decir algo. El otro día conversaba con una persona y me decía que tenía problemas familiares, que tenía problemas con su esposo, que tenía diferentes situaciones. Pero ¿sabes qué? Tú le empiezas a hablar del Señor, hermano, y nos arrancamos. Nos arrancamos cuando tú empiezas a escuchar esto. Nos arrancamos y hay que decir la verdad. Nos molesta cuando nos hablan de esto, pero claro, si la carne se va a molestar, porque esto que está aquí va contra la carne, va contra esto, que no le gusta escuchar la palabra de Dios, porque sabe
que si realmente el espíritu se conecta con esto, la carne pasa a segundo plano, a último plano, y tú empiezas a sacrificar todo para el Señor. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a vivir verdaderamente una vida nueva, una vida que no la has vivido, una vida diferente, una vida que tiene dolor, puedes tener acá, pero Dios te levanta y te da la fuerza, porque aquí la hermana Daisy el día sábado decía, ¿cuántas promesas tenemos nosotros los hijos de Dios para tomarla y enfrentar ese dolor, esa aflicción que estás pasando, ese problema? Aquí está, hermano, hermana, aquí está. Las promesas del Señor están aquí para que tú llegues y las actives. Aquí esto no miente, esto te dice la verdad. Entonces, ¿cuánto dedicamos en estudiar? Pablo, en el versículo 1 y en el versículo 2 nos dice, nos ruega, hermanos míos, buscad esto, la palabra. El leer, estudiar la Biblia afecta directamente, ¿sabes qué? Por eso yo decía, yo empezaba a hablar con esta persona y esta persona se arrancó, hermano. Así tengo que ser sincero. ¿Por qué? Porque el leer, el estudiar la Biblia, ¿saben lo que afecta directamente? ¿Saben lo que podría afectar directamente? Nuestro carácter. Eso afecta a esto, nuestro carácter. Y cuando afecta nuestro carácter, ¿cierto? Es porque realmente está chocando con lo que nunca va a querer escuchar. Esta carne no va a querer escuchar la palabra de Dios. Mira, el leer la Biblia, el estudiarla, ¿en qué nos ayuda? Anoté estos 3 puntos que llegaron a mi vida, tocaron mi vida. 3 puntos. ¿En qué nos ayuda a leer la Biblia? Nos ayuda en amar a tu esposa o a tu esposo como Cristo amó a la iglesia. O sea, ¿me escuchaste bien lo que dije? En amar a tu esposa o tu esposo como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Qué es lo que hizo el Señor por su iglesia? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo, pastora? Dio su vida por nosotros. Dio su vida. Mire lo que te está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que el leer la Biblia te va a ayudar a amar como corresponde a tu esposo o a tu esposa, como Él amó a la iglesia, o sea, muriendo por nosotros. Eso es lo que hizo, no es algo que estoy inventando, es algo que está aquí, hermano. Segundo, dice, para poder entregar mi vida a mis hijos. La Biblia te enseña a entregar tu vida por tus hijos. ¿Lo harías tú? ¿Harías eso? Amén. Eso te dice la Biblia, eso te enseña. Como Cristo amó a la iglesia. Te enseña a amar a tus hijos, no importando cómo puedan ser, cómo lo que te puedan decir, cómo de repente te puedan, pero tú lo amas igual porque esto te enseña a amarlos así, a dar tu vida por ellos. Porque hoy día hay padres y hay madres que dejan esencialmente a sus hijos botados. Hay, ¿sí o no? Y hay hijos que dejan a sus padres botados. La palabra nos dice, en el último tiempo, en los últimos tiempos, los hijos se irán contra sus padres y los padres se irán contra sus hijos. Entonces, si los hijos claramente no conocen la palabra, no conocen al Señor, va a suceder lo que dice la Biblia. Y lo vemos en las noticias. Se cumple lo que está aquí. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo hijos pequeños que están en pleno crecimiento. Yo tengo que dedicar mi tiempo
para que ellos aprendan lo que Dios quiere decir acá. Y después cuando sean grandes, ellos se acuerden de lo que dice esta palabra. La Biblia lo dice. ¿Qué dice la Biblia? Dice, guía al niño en su camino honesto, porque cuando sea viejo, no se aparte. Así dice la palabra. ¿Cierto? ¿Puede arreglarme la cámara y se está viendo media borrosa, Pía? Tercero, nos dice, para realmente nosotros tener una influencia como hijos de Dios, porque si nosotros recibimos al Señor, nosotros no lo recibimos para ir a calentar una banca, no lo recibimos para quedarnos quietos en un lugar, en una iglesia. ¿Sabes por qué recibiste al Señor tú en tu corazón? Es porque hay un propósito en tu vida. Y ese propósito es influenciar a este mundo. Pero ¿cómo influencias a este mundo si no conoces esto? No puedes influenciarlo. Para poder tener una influencia de verdad en esta cultura, ¿cierto? Nosotros debemos conocer esto, porque esto va a moldear nuestros caracteres. Va a moldear lo que a Dios no le agrada. Es esto, conociendo esto. No a través de una palabra, de una canción. No a través, ¿cierto?, de solo ir a la iglesia y sentarte y escuchar. Sino esto va a afectar tu carácter, tu forma de ser. Aquí el apóstol Pablo dijo que nosotros no deberíamos ser como este mundo, ni seguir los modos de este mundo, ni seguir la cultura de este mundo. El apóstol Pablo nos insta a influenciar a los demás, pero a través de esto. La verdad, ¿por qué somos débiles? Porque no tomamos esta palabra, hermanos, en serio. Por eso caemos. Por eso cometemos errores. Por eso fallamos por falta de conocimiento. En la palabra dice, erráis y pecáis por falta de conocimiento, porque no nos dedicamos a estudiar la palabra. Es algo básico memorizar textos, escrituras de una vida cristiana. Yo pregunto, ¿no hemos dedicado a leer un libro? ¿Qué libro estamos leyendo hoy día de la palabra? Fuera de un día martes. ¿Qué libro buscamos? ¿Qué libro estamos leyendo? ¿Cuáles versículos nos estamos memorizando para enfrentar el día débil que podamos tener? El día malo. ¿Qué versículo lo memorizamos para aferrarnos a esa palabra y que el día malo cuando venga podamos estar firmes? ¿Qué versículo? A mí se me viene uno inmediatamente ahora y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y usted me podrá decir que, hermano Cristian, usted ha estado toda una vida en el cristianismo, toda la vida en el evangelio. Pero ¿sabe, hermano? Eso no me salva. Dios me ha enseñado en este último tiempo muchas más cosas que cuando yo comencé en la iglesia porque mis papás me llevaban. He entendido muchas más cosas ahora que cuando yo iba a la iglesia todos los domingos. Iba a la escuela dominical. Dios me ha enseñado muchas más cosas. ¿Sabes por qué? Porque he entendido que aquí está todo. Que si yo quiero hacer una empresa, yo tengo que preguntarle a Dios si la hago o no la hago aquí. ¿Qué tienes para mí?
muéstrame, Señor, ¿qué puedo buscar? Dame la respuesta aquí. Si tú tienes una pregunta, tienes algo que hacer, que quieres hacer hoy día, pregúntala aquí, en la palabra del Señor. Yo te hago una pregunta. ¿Te has mirado al espejo y has visto algunas fallas en tu carácter? ¿Te ha tocado mirarte al espejo en la mañana, cierto? ¿Y te has visto algunas fallas de tu carácter? ¿Te ha pasado? A mí la verdad que me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado y me he mirado y he dicho, tantas fallas puedo tener, este carácter idiota que puedo tener yo, me ha jugado en contra para poder sentirme mal delante de Dios. Se me ha salido una palabra mal, he tenido un mal pensamiento, he tirado una mala palabra, pero ¿por qué lo he hecho? Y me miro al espejo y he visto esas fallas en mí, de mi carácter. Ahora, yo pregunto, porque me lo he preguntado a mí, ¿cómo puedo mejorar ese carácter? ¿Cómo puedo mejorar esas fallas? ¿Cómo lo puedo hacer? Y la verdad, y yo pregunto, ¿hemos memorizado un versículo bíblico para poder ir en contra de esa falla? ¿Para controlar esa falla? ¿He encontrado un versículo bíblico que me diga en mi carácter, en esa falla que yo me he mirado en el espejo y que me diga a mí cómo yo tengo que reaccionar y cómo yo tengo que hacer? ¿He buscado en la Biblia esa falla de mi carácter? ¿La he buscado? ¿La he aplicado en mi día, en mi vivir diario? ¿La he aplicado? Y así después nos preguntamos, la verdad, y esto es para todos, ¿ah? O sea, esto partió para mí primero. Y después yo me pregunto y digo, ¿por qué fallé? ¿Y cómo fallé? ¿Y cómo me caí? Claro, pues, hermano, y esto me tocó a mí primero, yo quiero insistir en eso. A mí esto me tocó a mí primero. Y esto parte por mí. Y después yo digo, claro, si no busqué en la palabra, ¿por qué me salió esto mal? ¿Por qué no me salió bien y me salió mal lo que quise hacer? Pero si no pregunté primero aquí, no leí la palabra de Dios. ¿Cuántos errores yo mismo he cometido, yo personalmente, y no he buscado aquí, en la guía que nosotros tenemos los cristianos? Aquí los que recibimos al Señor en nuestro corazón algún día, es aquí donde tenemos que ir. La vida cristiana, hermano, no es un misterio. A veces pensamos, oh, esto es un misterio, yo veo al hermano por allá, lo veo como el Señor lo usa, como el pastor. Un día yo escuché al hermano, digo, puta, ¿qué hace el pastor todos los días? La verdad es que yo no sé lo que hará el pastor todos los días, porque ¿cómo esto? Y usted va a ver al pastor, está en la iglesia, está estudiando, está orando, está ayunando, está escuchando música ahí, haciendo el aseo. Eso es vivir una vida cristiana, que todo lo que tenga que hacer es en torno a Dios. Por eso el apóstol Pablo que nos dice que no tenemos que ser como este mundo, no tenemos que seguir los modos de este mundo. Y después cuando nos enfermamos, cuando estamos enfermos, vamos y le preguntamos a la abuelita, y dice, es que me duele aquí. No, mira, ¿sabes qué hace esto? Sácale un pedazo de oreja a tal animal, échala acá en el vaso, revuélvela y tómatela. Pero si donde tenemos que ir es aquí en la palabra. Porque aquí está todo. Señor, si estoy enfermo, me duele algo, ¿qué hago? Busca en la palabra. Aquí está. Aquí está todo. ¿Me entiendes? Y a veces creemos que el cristianismo es un tema de misterio. No, hermano. Es más sencillo de lo que creemos. Es más fácil de lo que creemos.
Pero si no leemos la palabra, claramente se nos va a hacer difícil, porque vamos a errar, vamos a pecar por falta de conocimiento. Yo digo, somos 22 hermanos en la iglesia, 22, y aquí habemos 8. Y entiendo al pastor, y yo lo entiendo. Créanme que lo entiendo. Y yo creo que el Señor me hizo vivir esta etapa de tener un papá pastor para que yo entendiera muchas cosas. Y después yo pregunto y tenemos problemas, tenemos dificultades, no sabemos cómo superar nuestros problemas si no estamos estudiando la palabra. Ni siquiera tenemos la excusa de conectarnos los martes, los jueves y venir a la iglesia los sábados. Ni siquiera con esa excusa de repente no la hacemos y nos preguntamos por qué tenemos tantos problemas o errores. Porque no buscamos la palabra. No nos dedicamos a entenderla. Mire, encontré lo siguiente. Dice, con respecto a la persona de Jesucristo, ¿ya? Las personas decían en ese momento, cuando anduvo Jesús aquí en la tierra, se catalogó en 3 opciones. Hay 3 opciones en la persona de Jesucristo. Y las personas murmuraban estas 3 opciones. Escúcheme bien, 3 opciones decían. Una decía, cuando Jesús andaba predicando aquí en la tierra, decían las personas que lo seguían, ¿eh? Porque lo siguió mucha gente, pero no mucha gente era cristiana, no mucha gente era discípulo, sino lo seguían por los milagros que hizo Jesús, lo seguían. Y habían 3 opciones. Una era lunático, uno decían que era lunático, otros decían que era mentiroso, y otros decían que era el Hijo de Dios. Lunático era esa persona que se cree el Hijo de Dios y no lo es un lunático. Así le decían a Jesús. Ah, si ese se cree el Hijo de Dios, pero no es, ese es un lunático. Y lo catalogaban como lunático alguno. 2, que era un mentiroso. ¿Qué es lo que es mentiroso? Mentiroso es aquel que ha engañado a todo el mundo, ¿cierto? Sabiendo que no era el Hijo de Dios. La gente, algunos decía que era un mentiroso porque él sabía que no era el Hijo de Dios, pero estaba mintiendo. Eso decían algunos de la multitud. Y tercero, habían personas que decían que sí era el Hijo de Dios. Ahora, nosotros lo llevo en nuestra vida, porque nosotros debemos representar a Jesús en todas nuestras cosas. Entonces, como una persona que dice ser cristiano, también tiene 3 opciones. 3 opciones. Yo pregunto, ¿cuál de estas 3 opciones somos cada uno de nosotros? ¿Somos lunáticos? ¿Somos mentirosos? ¿O somos hijos de Dios? Asimismo, la gente nos juzga. Qué fuerte es, hermano, ¿eh? Yo cuando escuché estas 3 opciones, rompió mi corazón. Lo rompió. Porque ¿quién soy de estas 3 opciones? ¿Soy un lunático? Yo me pregunté, yo mismo me pregunté, ¿soy un lunático? ¿Una persona que se cree hijo de Dios y no lo soy? Eso es un lunático. ¿O soy un mentiroso que engaño a los demás y digo ser hijo de Dios, pero miento porque no lo soy? ¿O soy verdaderamente un hijo de Dios? Esa pregunta yo quiero dejársela a ustedes porque me la hizo el Señor a mí. Y yo pregunto, para ser hijo de Dios,
¿Llevamos una vida devocional? Qué difícil, ¿eh? ¿Realmente llevamos una vida devocional? Entonces, ¿cuál de las tres opciones somos? El verdadero cristiano va a escuchar la palabra de Jesucristo, ¿cierto? Y Jesús dice que tenemos que renovar nuestra mente diariamente con la palabra. O sea, no nos podemos quedar solamente con los martes. No nos podemos quedar solamente con los jueves. No nos quedemos quedar solamente con los sábados, sino todos los días tenemos que leer algo, un pequeño versículo de la palabra para poder renovar nuestra mente. Cantamos, miren, cantamos en la iglesia, porque nos pasa, cantamos en la iglesia y decimos que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y yo más que nadie canto en la iglesia y digo, Jesús es mi Señor. Pero un Señor tiene autoridad. Amén. Pero un Señor tiene leyes. Si tú no sabes lo que ha dicho en su ley, tú no puedes seguirlo. Así de duro. ¿Cómo podemos decir que Él es nuestro Señor si no obedecemos a su autoridad? ¿Cómo podemos decir que Él es nuestro Señor si no conocemos sus leyes? Porque no leemos y no estudiamos. No podemos vivir la vida cristiana sin estudiar la Biblia, hermanos. Y eso es lo que te quiero dejar hoy día. A los 8 que estamos. El otro día, en esto mismo, aprendí, y miren lo que está pasando. Y yo aquí, yo quiero reconocer lo que yo he visto en mi padre. Yo lo quiero reconocer. Quizás con los pocos que están, pero lo quiero reconocer. Decía ahí decía una persona, decía, cuando a mí me presentan un sacerdote budista, ¿qué es lo que vemos en un sacerdote budista y qué es lo que vemos en un pastor cristiano? Hoy en día, en la actualidad. Imagínate, mira la pregunta que te estoy haciendo. Cuando tú miras un sacerdote budista, ¿qué es lo que ves en él? ¿Y qué es lo que miras hoy día en un pastor cristiano? ¿Y sabes lo que respondió una persona? Que es la verdad. Que en el sacerdote budista, él ve algo espiritual. Porque los budistas son pegados a sus reglas y son espirituales, están ahí. Aunque están equivocados, pero están ahí. Yo veo a alguien espiritual. ¿Y qué es lo que ve en un pastor cristiano? ¿Sabes lo que veo yo hoy día en un pastor cristiano? Veo un empresario. Porque hoy día los pastores se han dedicado a hacer cosas que como una iglesia es una empresa. Atraer gente, hacer actividades para que venga gente, pero nada en esto. Nada en la Biblia, hermano. Nada en la palabra. Eso se han hecho los pastores hoy día. Muchas actividades para que venga gente en forma empresarial. No en la palabra. Y yo puedo decir que mi padre, lo puedo decir, que yo lo he visto estudiar todos los días estudiando la palabra para llevársela a los hermanos para que puedan entender y tener un crecimiento en la palabra para que ese crecimiento sea sólido. Pero hoy día yo veo a 8 hermanos. ¿Dónde están los demás? Discúlpenme que los diga. ¿Dónde están? Entonces, yo veo eso. Cuando yo escuché esa frase, porque yo estudié esto, yo dije, gracias Señor, porque el pastor que hoy día tengo estudia para poder enseñarnos, para poder enseñarnos una base bíblica y no caer y no ser débiles y no ser cristianos inmaduros. Y hay otros pastores que la gente los ve como empresarios,
Pero yo puedo decir que hoy día el Señor ha puesto un pastor que estudia la Biblia. Y le digo que si me está escuchando ahí, sigue igual estudiando la palabra de Dios. Y que sea tu bandera, Pastor Rodolfo, que sea tu bandera la palabra de Dios. No importa si hay pocos o hay muchos, pero sigue predicando la palabra de Dios. Todas las herramientas que tengas, si tienes internet, si tienes WhatsApp, si tienes Facebook, si tienes YouTube, si tienes radio, sigue predicando al Cristo vivo y que salva y que sana y que es poderoso. A ese sigue predicando. A ese no te detengas. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Aunque queden 3, aunque queden 2, sigue predicando esto. Sigue predicando la palabra del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, pastor. Eso es lo que me dijo tras lo que estudié. No te detengas. Sigue predicando lo que quiere el Señor. No seas un pastor empresarial, no seas un pastor de actividades, sea un pastor de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Estudiamos las Escrituras para entender lo que la Biblia dice, cómo un hombre debe comportarse. Aleluya. Cómo debe tratar a otros. Así no, eso nos enseña la Biblia. Cómo debemos comportarnos. Cómo debemos tratar a otros. ¿Sabe? La Biblia dice del amor. ¿Tú entiendes del amor? ¿Entendemos lo que realmente es el amor? Casi todo lo que hemos aprendido, ¿sabes, hermano? Es del mundo. Y por eso somos como el mundo. Porque hablamos como el mundo, nos movemos como el mundo, actuamos como el mundo, pensamos como el mundo, nos dedicamos al mundo. Así nunca vamos a ser fuertes en el día malo. Nunca vamos a influenciar a otros. Así nunca vamos a atraer a otros realmente, si no nos dejamos guiar por la palabra. Y con esto termino. Íbamos a continuar con el otro versículo, pero Dios me dio esto. Y lo que estamos estudiando dice, así que hermanos, Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Tienes algún negocio que quieres hacer? ¿Tienes un trabajo que Dios te quiera dar? ¿Quieres saber cuál es la voluntad perfecta de Él para que te vaya bien? ¿Para que ese negocio o ese trabajo sea fructífero para ti? ¿O tienes algún problema con un familiar? ¿Tienes algún problema con un hijo, con un hermano, con no sé? ¿Quieres saber la verdadera voluntad de Dios para ese problema, cualquier problema que seas? Aquí está. Aquí está la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Primero, lo recibo yo esta palabra. Recibo yo esta palabra que el Señor, la verdad es que me dejó impresionado. Y doy gracias al Señor por esto.